buenas noches amigos y amigas de Decurso TV. Estamos acá en un nuevo programa, en este espacio del Centro de Estudios Superiores Universitarios, que cada sábado llega a sus pantallas a través de TVU. En esta oportunidad vamos a abordar un tema por demás interesante, que es el autosociocuidado para prevenir violencias. Y me encuentro con nuestra invitada, Analía Rodríguez Quispe. Ella es licenciada en psicología, con experiencia en terapia de prevención y también reparación ante situaciones de violencia desde la pedagogía de autosociocuidado, que es justamente el tema que hoy nos convoca. Y pues también es parte del equipo de trabajo de Somos Sur desde el año 2012 hasta la fecha. Es responsable del proyecto Autosociocuidado desde el 2016, parte también de la red de lucha contra la violencia a nivel departamental en Cochabamba. Buenas noches, Analía, bienvenida. Gracias, Claudio, todo un gusto y placer. Me hacen un honor invitar esta invitación que me han hecho y más todavía para hablar sobre este tema que es importante, ¿no? Sí, Analía, como decía, y parte de nuestra preocupación, además de luchar contra todas las formas de violencia a través de las propuestas, de proyectos que sean además de deconstrucción, de desaprendizaje de estas violencias. Una primera pregunta de rigor que tengo para ti es justamente, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de autosociocuidado? ¿Qué es el autosociocuidado? Bueno, el autosociocuidado como la estamos concibiendo y como la estamos construyendo de a poco, porque esto no había, digamos, es reciente, ¿no? Bueno, por lo menos para nosotras, porque en otras regiones como en Chile, Colombia, ya tienen más recorrido y, digamos, tienen más solidez al respecto. Pero para nosotras es una pedagogía que abarca un conjunto de técnicas que la persona de manera voluntaria las adopta para poner límite a todo aquello que no le genere bienestar, ¿no? Y entre esas es, por supuesto, la violencia. Bien, me decías que es una experiencia innovadora en el país, que sin embargo hay un correlato de otras experiencias en otras regiones, como Chile y Colombia mencionabas. ¿Cuál es el origen en realidad de todo de esta corriente? ¿Dónde se origina y de qué modo o cuál es el proceso en el que se empieza a desarrollar en el país? Y quizás si puedes comentarnos un poco del caso cochabambino. ¿Ya? Bueno, mira, como te decía, tiene un recorrido casi de 20 años en Colombia, El Salvador y parte de Chile también. Eh, la, Quien funda esta pedagogía de autosociocuidado es una teóloga alemana, holandesa, que vivió una situación de la posguerra en Alemania y ella tiene un accidente donde sufre, la mayor parte de su cuerpo está deteriorado, por decir, no caminaba y todo. Entonces se viene a Centroamérica para hacer terapia, pero una terapia donde ella es la protagonista, ella es su propia terapeuta, por decir, y trabaja con su propio cuerpo, ¿no? Y es ahí donde este proceso, este autoproceso de ella recurre a terapias, a rutas de sanación desde los centros energéticos, pero siempre viendo como el cuerpo, ¿no? Como el eje central. Y además en Centroamérica, las posguerrillas que hubieron, entonces mucha gente, mujeres, hombres, niños, estaban traumatizados por esta situación. Entonces, como ella estaba en esta ciudad, en estas ciudades, porque se traslada de un lugar a otro, pero siempre en Centroamérica, trata también a estas personas, ¿no? A estas mujeres, a estos niños, sobre todo mujeres que estaban traumatizados con la posguerra, con la posguerrilla, y capacita también, ¿no? Entonces ahí es donde se funda, digamos, esto de la pedagogía de autosociocuidado, y también visita Chile a unas compañeras justamente del lado de las minas, las capacita, pero esta capacitación tiene un recorrido de años, ¿no? Es un proceso continuo. Y justamente el 2015, nosotras en el marco de la comunidad Bolivia Libre de Violencia, de la cual Somos Sur es parte,
3 compañeras que son afiliadas, digamos, son parte de esta comunidad, son invitadas a participar a este taller, ¿no? Esta vivencia durante 15 días. 15 días donde no agarraron mucho papel, lápiz, sino vivenciaron el cuerpo realmente, no desde la parte teórica, sino desde la vivencia. Y ellas, al retornar a Bolivia, nos comparten esta vivencia, ¿no? Y bueno, 3 de ellas están justamente en el eje troncal, digamos, de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Bueno, la que estaba en Cochabamba en ese entonces, que es Emma Lascano, ella también dio sus aportes desde su experiencia y desde su formación también, ¿no? Eso ayudó a consolidar, por lo menos aquí en la región de Cochabamba, con la experiencia de estas 3 compañeras y el saber además de Emma, y se pudo, digamos, tener los cimientos de lo que es el autosociocuidado, y a partir de ahí ponemos en práctica con mujeres sobre todo. Algunos hombres son reacios, ¿no?, a trabajar estos temas, sobre todo son mujeres. Y es a partir de ahí donde sistematizamos la experiencia, vamos puliendo, ¿no?, y se va haciendo esta pedagogía de autosociocuidado. Realmente una experiencia bastante importante, y todo este recorrido que nos has contado es muy interesante, porque si están trabajando, además alimentando toda esta metodología, me parece digno además de comentarlo ahora también en el programa, ¿no? Otra pregunta que tengo, Analía, es justamente respecto a los ejes temáticos que se abordan desde toda esta mirada del autosociocuidado. Ya. Tenemos ejes, por ejemplo, los ejes temáticos son cuerpo, violencia, el contexto, ¿no? Porque estos ejes son los que nos direccionan, por ejemplo, y el cuerpo siempre desde una mirada individual, pero también colectiva. Por eso llamamos autosociocuidado, porque empezamos por una misma a cuidarnos, pero no nos limitamos ahí, ¿no?, sino tratamos de simultáneamente tratar de expandir a lo colectivo, a lo social, ¿no? Por eso creemos que es una apuesta además política y social, ¿no?, el cuidado de una misma. Y bueno, estos ejes que te decía, que tiene que atravesar el cuerpo concebido de manera integral, biopsicosocial, la violencia no solo la violencia de género, sino las violencias, como tú decías al inicio de la presentación, y también el contexto. El contexto a nosotras nos ubica para dar un taller, por ejemplo. No es lo mismo dar un taller para mujeres urbanas que para unas mujeres del área rural, por ejemplo, ¿no?, o por cuestiones de edad. También ver el contexto macrosocial en que estamos, por ejemplo, ahora estamos en un contexto de pandemia donde hay una susceptibilidad, un miedo generalizado. Entonces, tenemos que ubicarnos en el contexto macro, pero también en el contexto microsocial. Gracias por esta precisión, y quizás ahí voy a pedirte que puedas ahondarnos más, porque en primer momento, cuando uno escucha autosociocuidado como una palabra nueva, ¿no?, como un concepto además que irrumpe, pareciera una especie de contradicción, ¿no?, entre lo auto como algo individual y lo social, ¿no? Y me ha parecido muy interesante esta explicación que haces en relación al cuerpo, a lo comunitario, y también en esta integralidad que muchas veces se olvida, ¿no?, en la mirada hacia el cuerpo, ¿no?, porque generalmente nos quedamos muchas veces solamente en lo biológico, ¿verdad? Sí, sí, en lo biológico, cuando vamos al doctor y le decimos quiero que me cure, por decirte, un problema de corazón, pero no indagamos a qué se deberá ese problema, ¿no?, o problemas de cáncer, por ejemplo. Hay muchos estudios ahora que están saliendo. El cáncer de mama, por ejemplo, está relacionado con nuestra relación con la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta pedagogía nos invita a hacer esa mirada interna, que además, como te decía al inicio, tiene que ser voluntaria, ¿no? O sea, porque si no, esto es voluntaria, pero además tener el valor de mirarse hacia adentro, porque es como cuando tenemos una herida abierta, para sanarla la tenemos que desinfectar y eso duele, ¿no?
Entonces las heridas emocionales que tenemos igual son dolorosas, entonces tenemos que tener el valor para mirarnos y sanar desde adentro, ¿no? Y la apuesta individual, tratamos de ir contracorriente contra el capitalismo, por ejemplo, contra el mercado, porque eso creemos nosotros desde esta postura, desde esta pedagogía que más bien va en contra del ser humano, ¿no? Entonces es una apuesta, como te decía, social y política, individual, pero al mismo tiempo colectivo y comunitario. Gracias por esta precisión. Y también otra pregunta que surge es justamente cuál es la metodología, cuáles son los procesos que ustedes siguen para poder implementar toda esta pedagogía que nos estás hoy comentando en el programa. Mira, dentro de la metodología igual tenemos como cuatro rutas metodológicas. Una es la meditación, el movimiento, y dentro de este está la respiración también y los masajes, ¿no? Y como dirán algunos, pero ¿qué tiene que ver la respiración, no? Entonces la respiración nos da la posibilidad, por ejemplo, así cortito, de oxigenarnos mejor y a la vez que nos oxigenamos mejor, eliminamos ciertas toxinas que nos hacen daño, ¿no? Que nos estresan, que nos generan alguna enfermedad. Entonces la respiración es importante en el plano biológico, pero también en el plano emocional, porque cuando hacemos una respiración muy consciente estamos presentes, estamos aquí y ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría estar aquí en la entrevista, pero estoy pensando por ahí en mis guaguas y no me hace bien, ¿no? No estoy ni allá ni estoy aquí. Entonces, en un taller igual, es vivenciar el presente. Justamente eso es algo que has ido mencionando a lo largo de esta breve entrevista, es el tema vivencial, ¿no? Porque generalmente otras miradas de trabajo, de prevención de las violencias se hacen desde la sensibilización, desde otras posturas, ¿no? Sin embargo, quisiera que nos detengamos un poco en este abordaje vivencial, que justamente es el que están ustedes desarrollando para implementar este autosociocuidado. Sí, es que el autosociocuidado intenta conducirnos a la coherencia, ¿no? Entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones, entre nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que vivenciar. Por ejemplo, si yo tengo un manual, no lo voy a leer, lo voy a leer, pero se va a quedar en este plano, en lo racional, ¿no? Entonces, yo tengo que incorporarlo en mi ser, en mi cuerpo, lo tengo que vivenciar. Este u otro material, ¿no? Entonces, cómo lo estoy sintiendo es parte de la integralidad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos nuestros talleres, por ejemplo, les damos una parte, sí, teórica, porque no se puede desmerecer tampoco los avances, ¿no? De algunos estudios y todo. Entonces, damos una parte teórica, conceptual, de qué es ser mujer, de qué es autosociocuidado, ¿no? Algunas corrientes. Pero después vamos a lo que es el cuerpo, a lo que son las emociones, las sensaciones del cuerpo, porque incluso cuando a veces se les pregunta, ¿qué sabores tenía tu comida hoy día? Entonces mucha gente dice, no me acuerdo, no sé. Es que no estamos comiendo incluso con plena presencia, estamos con el televisor ahí y comemos por comer, digamos, por llenar, pero no porque me hace bien, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces es eso, es ser integral, estar ahí para cuidar. Cuán importante la labor y el trabajo que están haciendo, Analía, en verdad, porque sabemos, no solamente por las estadísticas, sino porque vivimos la violencia como amenaza, vivimos la violencia, quizás muchas personas que ahora están viendo el programa, sobre todo mujeres, como un cotidiano, ¿no? Como algo diario. Entonces, qué importante, además, exaltar estos valores que también decías, ¿no? Retomar lo comunitario, cuestionar el sistema capitalista, los sistemas de dominación, no solamente el patriarcado como aquel sistema que va justamente
alimentándose de las violencias hacia las mujeres sobre todo, ¿no? Quisiera que por favor nos comentes, de verdad que es muy corto el tiempo y a veces nos falta el tiempo y ojalá que podamos generar otro espacio para seguir hablando de todos los proyectos que también estás desarrollando respecto a la violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso del autosociocuidado, ¿quiénes pueden participar en los talleres? ¿Cuál es la modalidad? Y si tal vez podrías comentarnos además algunos de los resultados que han tenido hasta el momento, ¿no? Claro que sí. A ver, empezaré por responderte quiénes pueden participar. Pueden participar hombres o mujeres, siempre y cuando tengan esa voluntad de trabajar y de escudriñar hacia adentro, por más de que sea doloroso, ¿no? Porque muchas personas caemos simplemente en la queja, ¿no? O en el victimismo, pero no nos responsabilizamos de mi cuidado en el sentido integral. Entonces, de buscar, necesito ayuda, necesito resolver algo, entonces yo busco, yo hago, gestiono. Entonces, esa parte tiene que tener la persona. Y tampoco caemos en el asistencialismo. O sea, la persona que quiere tiene que dar algo. Y de esa manera también contribuimos a la reciprocidad, ¿no? Hay mujeres que pueden pagar, ¿no? Por un taller, pueden pagar 100 pesos. Y creemos que también hay mujeres que no pueden pagar, entonces para ellas es más accesible. En algunos casos ellas ponen el refrigerio, por decir, ¿no? O lo que tengan. Entonces vamos viendo, vamos negociando. Entonces viendo siempre cuidando la economía de todas, ¿no? Claro. Eso. Y respecto a los resultados que hemos tenido. Antes, perdón que te corte, antes de los resultados, ¿cuántas sesiones son? ¿Qué tiempo demoras están trabajando con un grupo determinado de personas? Un poco quizás que me puedas comentar eso. Ya. A ver, voy a ir como la modalidad que hemos tenido por lo menos hasta el anteaño pasado, antes de la pandemia, ¿ya? Teníamos talleres de fin de mes, donde las compañeras que han pasado desde el primer taller del 2015, te estoy hablando, seguían viniendo mes a mes, ¿no? Porque hacer un proceso, porque a veces, por más de que hayas visto, se repita el tema, hay cosas siempre nuevas por descubrir. Entonces, venían cada fin de mes, era un grupo de entre 10 y 15 personas. Ese grupo es fijo. También teníamos otro grupo, digamos, nuevas, ¿no? Un grupo nuevo donde quieren trabajar y es las sesiones que ellas quieran, que necesiten, ¿no? Y para trabajar estos temas no le ponemos una fecha límite, ¿no? O sea, de decir son 10 sesiones, pero hay propuestas donde también se dice, necesito yo, por ejemplo, ahora vamos a trabajar en la zona sur, dicen, necesitamos trabajar solo autoestima, ¿no? En este marco de autosociocuidado. Entonces nos vamos a abocar con 3 sesiones, por decir, para trabajar netamente autoestima. Entonces, depende a la demanda y a la necesidad de la población. O sea, no nos encerramos. Nosotros tenemos como 6 temas, así digamos 6 temas que también están vinculados a los 6 centros energéticos o chakras, y de ahí se van desglosando 2, 3 sesiones para cada tema. Entonces, con sus respectivos objetivos, entonces esa propuesta les hacemos y luego negociamos dependiendo de la necesidad y de la inquietud de las que estén solicitando. Bueno, no sé si con Sí, eso. sí, yo creo que al finalizar podemos ver también algo de los datos de Somosur. Sin embargo, previo a ello quería preguntarte justamente respecto a qué resultados han podido visibilizar, toda vez que ya son como unos tal vez 3 años de implementación del proyecto, ¿verdad? Vamos más de 5 años. Ah, más de 5 Sí, años. al inicio, así muy tímidamente, te confieso y confieso a toda la población que hemos empezado con 3 o 4, ¿no? Y claro, cuando algo es nuevo, no conoces, además el término autosociocuidado medio complicado, no sabes qué significa, entonces la gente a veces no asiste, ¿no? Pero la difusión, por ejemplo, se ha hecho de boca en boca, no nos promocionamos, nos sacamos por la tele, ¿no?
pero es de boca en boca. Las compañeras que han vivido la experiencia comentan a otros y luego vienen al taller, ¿no? Más o menos esa es la modalidad que tenemos. Y tenemos como, a ver, haciendo un cálculo así, a ojo de buen cubero, digamos, hemos debido de llegar a unas 250 mujeres, ¿no? Pero estas 250 mujeres han seguido un proceso, ¿no? En los 5 años muchas, otras, digamos, venían un mes, al siguiente mes no venían y luego así, ¿no? Y de estas mujeres que han permanecido constantes, parte de su proceso, por ejemplo, ya pueden poner límites, ¿no? Ya pueden decir no, porque a veces para las mujeres, sobre todo, cuestión de poner límites es complicado, porque las mujeres estamos al servicio de los otros, ¿no? Entonces, han aprendido a poner límites, han roto algunas relaciones tóxicas, pero no desde la revancha, ¿no? Sino desde el amor. Deseo lo mejor para ti, que me has hecho daño, pero deseo lo mejor y me cuido yo. Entonces, más o menos así estadística, no tenemos una estadística, como te digo, son procesos, entonces es medio complicado calcular, pero quizás tengamos ese desafío para un siguiente, porque ya como tenemos 5 años es necesario hacer un balance también, ¿no? Entonces podemos considerarlo como para un desafío. Desde luego que sí, en realidad los resultados en todo caso son cualitativos, porque el hecho de que las mujeres estén conscientes de su situación, o lo que decías, que es tan importante el aprender a poner límites en esta construcción identitaria de género de las mujeres, de ser de y para los otros, creo que es algo muy importante y es un cambio actitudinal además, ¿no? Entonces, creo que están haciendo una labor bastante loable, Analía, y ya te decía un poco, es corto el tiempo del programa, entonces ya para finalizar sí me gustaría pedirte que des algunas palabras finales, si quieres invitar o dar algún dato de Somosur, también lo puedes hacer, y agradeciéndote en verdad por haber dedicado tu tiempo a este espacio que tenemos acá en el CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, para mí es un placer compartir un poquito de lo que hacemos para que no se quede solamente en nuestra cueva, ¿no? Entonces, bueno, los datos de Somosur, las oficinas ahora, digamos, están temporalmente, digamos, estamos separados, no estamos trabajando desde oficina, pero de todas maneras se los paso. Está cerca al puente Quillacollo, calle Francisco Viedma, 271. Y bueno, cualquier contacto a través de mi número de celular, 779-28763. Bueno, eso, y también pueden visitar la página web de Somosur, es www.somosur.net, ¿no? Entonces ahí también hay algo de información de lo que hacemos y bueno, esperamos que la teleaudiencia se cuide en el sentido integral, ¿no? Ahora está como que muy de moda el cuidado, pero que no caiga en vacío, sino que realmente sea un cuidado muy consciente. Bueno, esa es la recomendación para la población. Muchas gracias, Analía, y esperemos tenerte en otro programa para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y sobre todo importantes para poder trabajar y avanzar hacia una sociedad libre de violencias. Eso es lo que queremos y lo que estamos proyectando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias, Analía. Buenas noches. Terminamos el programa de hoy. Hasta una próxima oportunidad.